Y es increíble, o sea, gente que está altamente cualificada, gente que dices, pero si estás ganando millones con eso, o sea, ¿cómo es posible que te estás ganando en la vida y que te hayas hecho un patrimonio gigante con esa habilidad que tienes y que aún tengas ese síndrome del impostor? Pero si tú te fijas y te centras y mejoras tu área de influencia y solo te centras en eso, inconscientemente y sin querer, ese síndrome del impostor se acaba olvidando. Dios está conmigo, me acompaña y un poco también me está guiando un poco en el camino de cómo crecer, ¿no? Y desarrollarme, no solo a nivel profesional, sino también como persona. Si es el camino que tengo que transitar para llegar a ser dueña de negocio, empresaria, tener equipo, es lo que hay que hacer ahora. Micaela Villalobos es una diseñadora de producto especializada en experiencia de usuario y transformación digital. Micaela ha trabajado con startups y empresas de distintos sectores, creando soluciones digitales centradas en el usuario, ayudando a mejorar productos a través de diseño, estrategia e innovación. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y los fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus anécdotas más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Micaela Villalobos, que es diseñadora de producto freelance, y este es su diario como emprendedora. Micaela, bienvenida. Muchas gracias, David, por la invitación. Gracias a ti por venir. La verdad, un placer estar aquí. Empezamos con la primera pregunta. Venga. Para quien no te conoce, ¿quién es Micaela y a qué se dedica? Vale, pues ya saben mi nombre es Micaela, yo soy de Perú, he vivido en Lima, principalmente la mayor parte de mi vida, hasta que me mudé a España en el 2019. ¿A qué me dedico? Pues me dedico al diseño de producto digital. ¿Cómo llegué ahí? Ahora, esa sí que es una historia interesante. Yo empecé la Perfecto. universidad más o menos en el 2010, pero no me voy a ir tan atrás, ¿no? Voy a ir a Como más o quieras, menos. a mí me gusta adentrarme en esa parte de la historia del emprendedor, así que por mi parte genial, ¿eh? Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, yo entré a la universidad en el 2010 más o menos. ¿Vale? De hecho, empecé a estudiar una carrera que era medio nueva. En ese entonces se llamaba Ingeniería Empresarial. La carrera todavía hay más promociones, luego ha ido desarrollándose y evolucionando en el tiempo. Y luego, mientras yo iba estudiando la carrera, más o menos 2014, me fui a estudiar a Finlandia, que hice, bueno, aquí se llama el Erasmus, ¿no? Ahí se llamaba intercambio Sí. estudiantil. El objetivo es, te vas un semestre, ¿no? O un periodo de clases, ¿no? Que son más o menos unos Fuera de tu 4 o 5. país a estudiar. Correcto, justo. Entonces yo elegí Finlandia principalmente porque quería ir al lugar más lejano al que pudiera, de acuerdo a las posibilidades que tenía, ¿no? Y en ese entonces, pues ¡Wow! Finlandia era el lugar más lejano al que Sí, sí, podía está ir, a la otra punta prácticamente de a Perú, la sí. otra punta, sí, a la Qué otra bueno. punta, y la verdad una experiencia súper bonita. Un país muy distinto, a mí me gustó muchísimo, yo lo disfruté los meses que estuve allí. Y curiosamente, pues siempre me preguntan el tema de, oye, ¿cómo llevarlo de clima, no? Porque sí es verdad que es muy distinto, ¿no? Las Cierto. horas de luz, las horas de sol son diferentes en función a la estación del año en el que estás, ¿no? En mi caso yo me fui eh, de invierno a verano, entonces yo vi la transición de pocas horas de luz a más horas de luz, ¿no? En ese periodo, en esos meses que estuve, ¿no? Y aquí el motivo por el que contaba todo esto es porque luego cuando yo volví al intercambio, o sea, en el intercambio llevé diferentes cursos de temas de recursos humanos y demás, por ahí hablaban una cosa de innovación, pero yo nunca había, hasta ese entonces, nunca había llevado como una clase, un programa o algo relacionado. Pero luego cuando yo volví a la universidad, más o menos 2015-2014, en la universidad habían inaugurado un Innovation Lab,
¿no? Como un espacio para fomentar la creatividad, ¿Vale? fomentar la innovación, proyectos a lo mejor de emprendimiento desde la universidad, ¿no? Y justo cuando llegué vi que organizaban un evento que era toda una semana y yo dije, venga, tengo que ir porque algo aquí voy a aprender, este es un tema nuevo. Hasta ese entonces era un término que no era muy familiar para mí y nada, a mí esa experiencia de aprender sobre design thinking, yo creo que fue lo que me cambió un poco mi perspectiva a nivel profesional, ¿no? Yo hasta ese entonces no conocía lo que era el design thinking o lo que podías hacer y de ahí fue como el inicio de algo ¿no? De ahora, de lo que he desarrollado ahora, ¿no? O sea, en este periodo de más o menos unos 10 años, ¿no? De empezar a entender un poco lo que era el design thinking, a conocer cómo se trabaja, las mentalidades para la innovación y luego cómo fui llegando un poco a investigación de usuario, tocar un poquito de UX. En ese entonces igual yo seguía estudiando, pero me cambió un poco la visión profesional, ¿no? A la que yo podía aspirar o a la que yo deseaba tener, mejor dicho, ¿no? En ese entonces mi idea era, ¿no? Oye, seguir este camino más tradicional de encontrar una empresa, trabajar y escalar. Y en algún momento lo hice, ¿no? De hecho, mi primer trabajo, a raíz de haber aprendido temas de UX, ¿no? En ese entonces fue como UX UI designer, ¿no? O sea, como tal, mi carrera de ingeniería empresarial, como tal, no la he ejercido, pero me dio otro propósito el haber aprendido el design thinking y la carrera me dio herramientas, diferentes herramientas que luego yo pude aplicar a mi rol como UX designer en ese entonces, ¿no? Y eso ha sido un Para que poco la gente como... también lo entiendas, el UX es la experiencia de usuario, ¿no? Es, digamos, lo que tú te dedicas, es cómo hacer que el usuario tenga una buena experiencia en una aplicación o en un producto, ¿no? Es correcto, sí. Sí, sí. Principalmente pensar en los diferentes puntos de contacto que pueda tener, pensar en los flujos que necesita tener el producto, O sea, en ver, su por ejemplo, comportamiento dentro de la aplicación, ¿no? Entiendo. sí, ver, por ejemplo, las funcionalidades que podría tener el producto, que son importantes para el negocio, pero también importantes y necesarias para los usuarios, ¿no? Al final se necesitan entre ambos, ¿no? Tiene que haber Ahora ahí una... entraremos en esa parte, ahora entramos en esa parte, pero antes de avanzar hacia esa parte profesional, quiero saber un poco quién es Micaela. ¿Cómo eras antes de emprender? O sea, ¿cómo eras antes de ir a Finlandia? ¿Eras una buena estudiante? ¿Eres una persona que se dedique, que le gustaba salir con sus amigas en la adolescencia? ¿O eras más de leer libros? ¿Sacabas buenas notas? Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. Buena pregunta. Yo creo que ya obviamente he evolucionado en el tiempo, pero yo creo que en ese entonces, o la Micaela de ese entonces, 2010 a 2015, sí que era estudiosa, se preocupaba por el tema de aprender, de estar en la universidad, de aprovechar ese momento. Hice también varias pasantías muy distintas a lo que, a lo que usualmente pues, puede trabajar o suele trabajar un alumno de una escuela de negocios. Yo las pasantías que hice, sí es verdad que la primera la hice en un banco, pero luego las siguientes fueron en una revista de temas de negocios, temas de economía, administración y demás. Luego estuve en una radio muy conocida en Perú, también estuve haciendo ahí unas prácticas o pasantías, justo en el área de recursos humanos, que también era bien distinta. Y así han sido un poco, ¿no? Mis primeras experiencias profesionales. De hecho, una muy curiosa fue en un estudio de diseño que organizaban una serie de eventos y festivales, ¿no? Para promover el desarrollo del diseño a nivel de branding, pero también a otros niveles más estratégicos, ¿no? Y ahí vi un poquito de la parte de producto en ese sentido. Pero ¿quién era yo en ese entonces? Pues yo sí creo que siempre he sido, y en ese entonces también, una persona muy curiosa. Siempre tenía muchas ganas de aprender y de estar involucrada
en muchas cosas relacionadas al aprendizaje, al diseño, la innovación, todo evento que podía iba, ¿no? En ese entonces mis responsabilidades pues en principio eran la universidad, la pasantía que podía haber tenido en ese entonces y luego hacer contactos, los eventos, participar. Creamos una serie de eventos también dentro de la universidad a través de una organización que creamos que se llamaba La Nave. eh, y yo creo que sí, que he sido una persona muy Qué bueno. sociable. Tema de salir también, no voy a negar, yo creo que a esas edades, entre los 20, 25, al menos en ese entonces, ¿no? El tema de salir con las amigas o irte a cenar o a lo mejor a alguna fiesta, sí que, sí que lo he hecho, has hecho viajes con ellos y demás. ¿Qué echas de Ahora menos ya de esa época? no, pero dime, ¿Qué echas de perdón. menos qué echas de menos de esa época? ¿Qué te gustaría volver a vivir? ¿Qué echo de menos? A ver, yo creo que... buena pregunta, ¿eh? A ver, yo diría, a ver, algo que echo de menos yo de esa época. La tranquilidad, supongo, ¿no? Porque ahora con la vida de emprendedora o de freelance, supongo que será un poco más ajetreada que cuando salías con tus amigas. Sí, en ese sentido sí, yo creo que ahí en ese entonces había una serie de preocupaciones o pensamientos que en ese momento no tenía, ¿no? Por, por la edad y también, bueno, en ese momento vivía con mi madre, entonces, claro, estaba un poco Todo era más más, fácil. claro, hay una serie de preocupaciones o pensamientos que en ese entonces no cuestionas, ¿no? No las pones oye, ¿y ahora cómo hago esto, ¿no? ¿Cómo cubro esto? Yo creo que es parte de madurar y de crecer y ahora tener que pensar en estas otras cosas que de repente cuando eras más joven no era algo que tuviese que pensar mucho, preocuparme mucho. Yo creo que es parte de crecer, ¿no? Y de madurar y de hacerse adulto. Un ¿Eres poco. la única de tu familia que has sido emprendedora de salir de su país y romper con su zona de confort? ¿O hay más gente en tu familia así? Bueno, mi papá, él, cuando, a ver, yo a lo mejor cuando tenía unos 10 años más o menos, cuando tenía 10 12 años más o menos, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos y luego siempre ha vivido ahí desde esa época, que ya son más de 20 años viviendo afuera. Y él, desde que estuvo en Estados Unidos, pues siempre ha tenido un negocio propio, o como él me dice, ¿no? Contratista, ¿no? Él siempre ha tenido un negocio propio y ha ido cambiando el motivo del negocio, ¿no? El negocio que iba teniendo, ¿no? Ha ido cambiando rubros, sectores y bueno, en principio él. Y por otro lado también mi mamá también, ella hacía el tema de organizar eventos, tenía una empresa de catering también, y mi mamá ha tenido pues diferentes negocios también en el tiempo. También ha trabajado en empresas, pero luego en el fondo pues siempre ha tenido ella algún tipo de negocio o desarrollo empresarial, ¿no? Yo creo que por el lado de los dos, pues eh, que los dos han tenido negocios y han desarrollado así su camino profesional, pues sí, he tenido esos ejemplos. O sea, desde casa ya estabas ya bien educada. Sí, es más, yo cuando era chica, más o menos, haber tenido unos 8 años, yo me acuerdo que tenía un juego que se llamaba Life. No sé si es muy conocido, no lo sé, pero este juego se llamaba Life y en este juego habían cartas de diferentes profesiones, ¿no? Y tú tenías cantante, diplomático, empresario, ¿no? Y te iba cambiando, era bastante completo, la verdad, ¿no? Y yo siempre que miraba las cartas, yo decía, o pensaba, ¿no? También pues yo voy a tener un negocio como mi mamá, ¿no? Yo quería la Qué carta bueno. de empresaria, sí, yo quería la carta de empresario o la carta de diplomático. Esas eran mis cartas favoritas. Qué bueno, qué bueno, Y qué bueno, al bueno. final ganó la empresaria, que esa fue la carta que... Genial. ¿Y quién es tu cliente en lo que te dedicas ahora? ¿Qué problemas solucionas? Bueno, de momento he tenido clientes que han sido startups o que yo he colaborado con startups, por una parte, que necesitaban, por poner un ejemplo, tenían ya un producto desarrollado que ya habían hecho con otra plataforma, con su equipo interno, o a lo mejor con otro diseñador, y quizá lo que necesitaban era
un reajuste, necesitaban de repente hacer un cambio en diferentes áreas dentro del producto o todo el producto, ¿no? Dependiendo la necesidad. Pero por un lado suele ser startups que necesitan hacer algún trabajo de rediseño. También he tenido o he trabajado, por ejemplo, con agencias donde, por poner un ejemplo concreto, ¿no? La agencia lo que necesitaba era un trabajo puntual para hacer el rediseño, eh, perdón, sí, perdón, para hacer un rediseño completo de una plataforma para uno de sus clientes, en este caso era una página web, ¿no? Entonces, tiende a Vale. hacer más de rediseños y he estado en empresas donde también he hecho cosas de cero, ¿no? Entonces, yo creo que respondiendo a la pregunta, ¿no? Temas de clientes, pues puede ser tanto startups, empresas de tipo consultoría que necesitan algún apoyo externo y a veces he Vale, vale. colaborado con empresas también. Muy buenas, emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, quería agradecerte por estar viendo el podcast. Diario de un emprendedor nace con el objetivo de poder mostrar la verdad que casi nadie se atreve a contar sobre emprender. No solo la parte del éxito, sino también la parte de todos los golpes, la parte de las dudas, de los errores y de las lecciones que puede ahorrarles años de sufrimiento a otros emprendedores. Si este contenido te aporta valor y quieres seguir ayudándome a construir este proyecto, se puede hacer mediante Ko-fi, con una donación puntual en la plataforma. Si quieres hacerlo, te dejaré el enlace en la descripción y sin ningún tipo de compromiso. Gracias por verme y seguimos con la entrevista. Chao. O sea, En tú el desarrollo. justamente, o sea, vienes en el momento, vienes en el principio de cuando la crean, la startup, o cuando ya tienen el problema desarrollado, tienes que ir a solucionarles. En principio, cuando ya tienen el producto, al menos con las startups con las que yo he estado en contacto, siempre han sido las que ya tenían el producto hecho de alguna otra forma, ya sea que lo hayan hecho de forma interna o hayan estado trabajando con otros perfiles freelance y por diferentes motivos contactan conmigo, ¿no? Me preguntan, oye, esto es lo que tenemos, estos son nuestros objetivos y vemos si lo podemos sacar adelante, ¿no? Pero eso ha solido ser mi forma de trabajar. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? ¿Haciendo lo mismo? Realmente a mí lo que me gustaría, o cómo me gustaría ya encontrarme a nivel profesional de aquí a 5 años, es ya teniendo un negocio más sólido, en el sentido que no ser solo yo freelance, trabajando en la parte de diseño, sino ya me veo un poco teniendo equipo, quizá a través del nombre de una agencia, ¿no? Teniendo un negocio un poco más robusto en ese sentido, ¿no? Y ya contar con equipo, tener diferentes proyectos, poder delegar temas de trabajo. Yo creo que ahí mi rol sí sería diferente. De repente yo no estaría diseñando como tal, ¿no? Pero podría tener a diferentes personas que sí ejecuten el trabajo de diseño y yo pueda pasar quizá a una parte más de gestión y creo que mi rol sería diferente, ¿no? Sí, en eso coincidimos. Yo también estoy en esa parte en la que estamos ahora mismo como autoempleados, ¿no? Tenemos nuestro propio empleo, por así decirlo, que estamos en la primera batalla, estamos ahí en la guerra, pero la idea es que el objetivo es que dentro de poco, pues que podamos dar un paso hacia atrás, convertirnos en dueño de negocio, poder delegar nuestras tareas, digamos, y contemplar, digamos, la batalla desde otro punto, desde otra perspectiva para poder emplear, pues a lo mejor, pues una misión diferente, una estrategia diferente y poder modificar. Yo también estoy en ese proceso. Es un proceso duro de saltar de un lado a otro, pero yo creo que también es fundamental pasar por donde estamos pasando tú y yo para poder empaparnos bien del problema, de la solución del cliente, para que cuando demos ese paso podamos pues hacer un buen equipo y dar una buena solución. Total, yo creo que es parte del proceso, del camino, parte del aprendizaje también. Si es el camino que tengo que transitar para llegar a ser dueña de negocio, empresaria, tener equipo, pues es lo que, ¿no? Es lo que hay que hacer ahora. Así que yo creo que Totalmente. está en ese camino. ¿Has pensado alguna vez en abandonar la vida de emprendedor, de freelance? Sí, sí, sí. En algún momento me he podido plantear, oye, de repente, eh, me- sí, a ver cómo ¿Por qué sí, motivo? ¿cómo? ¿Por qué motivo tuviste ese pensamiento de abandonar?
En principio yo creo que es porque, y no sé si le pasa a más personas, pero puede ser por esto del síndrome de impostor, de sentir de que, oye, Sí, nos sí, no, falta no, o aprender. sea, seguro. Me pasa a mí también, o sea que. Sí, a veces puede pasar o se me puede pasar este pensamiento de que necesito aprender algo más, necesito ser más experta en esto, conocer más de esto. A lo mejor no, pensando en la escasez de las cosas que me faltan, pero no viendo todo lo que yo avancé, ¿no? Que avanzar, ¿no? De llegar a un país nuevo, empezar a desarrollar un proyecto como freelance, un poco ir saliendo adelante y demás, eso tiene un trabajo y también tiene un valor y un mérito. Y a veces el síndrome del impostor pues hace que te olvides de todo eso que has hecho y pienses en todo lo que te falta por aprender, ¿no? Entonces, yo creo que a raíz de eso es que digo o pienso o he pensado de repente debería entrar a una empresa, preparar el CV, el portafolio y demás, y empezar a buscar curro, porque quizá me falta aprender X, Y y Z, pero todo Sí. eso está en mi mente, ¿no? Es como una batalla interna. Eh, y es a veces cosas del día a día, ¿no? No digo que todo el rato esté pensando que tengo el síndrome del impostor, pero en diferentes momentos, cuando ocurre algo externo, que un poco gatilla ese, esos pensamientos, luego ya tengo que decir, no, Micaela, vamos, que estás por buen camino, tal. Habrá que aprender si de repente necesitamos mejorar estabilidad y estabilidad, pero para eso se puede plantear un plan o entrar a un curso, buscar alguna formación online o a veces tomarse cafés con personas también te puede dar otra perspectiva de las Ir a cosas, otras. podcast. Claro, ir a podcast, tener O sea, conversaciones, ¿no? Que es así, es así. O sea, yo de hecho o sea, te sorprenderías la gente que he entrevistado aquí en el diario que padece ese síndrome de impostor, yo incluido. De hecho, tengo un episodio que se llama así, el síndrome del impostor. Y es increíble, o sea, gente que está altamente cualificada, gente que dices, pero si estás ganando millones con eso, o sea, cómo es posible que te estás ganando en la vida y que te has hecho un patrimonio gigante con esa habilidad que tienes y que aún tengas ese síndrome del impostor? Son pensamientos intrusivos sí. que si no te esfuerzas por pararlos, es que independientemente de lo que hayas conseguido, da igual, la mente es así, te convence, te autoconvence de que no eres suficiente para lo que estás haciendo o que puedes hacerlo mejor. Pero entiendo que eso es algo que tenemos que lidiar día a día. Es una lucha interna, como tú bien has dicho, y tenemos que centrarnos más en la parte, en nuestra área de influencia, porque hay cosas que no controlamos y son esas cosas que no controlamos las que nos da esa ansiedad de decir, vale, como no controlo esa parte, tengo miedo de que algún día me venga y no sepa cómo reaccionar. Pero si tú te fijas y te centras y mejoras tu área de influencia y solo te centras en eso, inconscientemente y sin querer, ese síndrome del impostor se acaba olvidando. Pero eso no quiere decir que te relajes y ya está todo solucionado. Es que habrá momentos en el que, pues, ante un podcast, ante una conferencia de 100 personas, un vídeo, lo que sea, te va a venir igualmente. Entonces es algo que se tiene que entrenar y sobre todo ese pensamiento intrusivo, saberlo parar. Sí, sí, sobre todo cuando tienes evidencia, ¿no? De que vienes haciendo cosas y te vienen saliendo bien, eso simplemente es un resultado del esfuerzo y el trabajo, que son evidencias de que eres válido o que lo que Exacto. estás haciendo está aportando valor, ¿no? Yo de hecho tengo un post-it en mi oficina que me lo puse hace poco y dice, ¿no? Mi trabajo genera valor, ¿no? O aporta valor, pero es Muy una bien. frase que yo veo todos los días y digo, oye, no, lo que yo hago es importante Claro que sí. y vamos avanzando todos los días para hacer las cosas mejor, Qué bueno. mejor que ayer. Así que, Micaela, una duda que tengo así en mente. Fuiste de Perú a Finlandia y de Finlandia a Madrid. no, hubo un periodo de tiempo entre Finlandia y Madrid en ese, Ah, amigo. en ese Vale. momento. O sea, yo cuando volví de Finlandia, sí seguí estudiando en la universidad, la terminé. Luego mi primer trabajo lo hice como UX designer en una empresa financiera. Allá estuve unos meses. Luego hubo cambios en el equipo, reestructuración y demás, que ocurre siempre. Y en ese momento yo decidí dar un paso atrás,
porque quería buscar también otra oportunidad. O sea, era mi primer trabajo, digamos, por cuenta ajena como tal, ya no pasantías, ya no prácticas, nada de eso, sino trabajo por cuenta ajena. Y yo quería ver cómo era en otra empresa, ¿no? Y luego a los pocos meses me surge la oportunidad de entrar a una incubadora de negocios justo en la universidad donde yo había estudiado. Entonces, yo entré a trabajar ahí sí ya estuve un poquito más de tiempo, más o menos un año y medio, un año y unos 3 meses, por ahí más o menos, porque luego ya de allí yo ahí sí me venía a vivir aquí a Madrid, ¿no? Ahí tenía que te necesitaba un periodo de tiempo también para poder hacer documentaciones, sacar los papeleos y todas las cosas que tenía que hacer para ya tener todo listo para venir más o menos finales de 2019. Entonces yo estuve trabajando en el 2017 en la primera empresa y el 18-19 en la incubadora, ¿no? O en el centro de emprendimiento que tenía también incubación y programas de aceleración y Qué preincubación bueno. y bueno, todos los programas relacionados con emprendimiento y luego diferentes actividades de innovación también. ¿Y cuál es el error más común que sueles ver en emprendedores? Tú que estás rodeado de ellos. Um, yo creo que hay uno que depende, y esto lo comento, ¿no? Dependiendo del momento en el que está el emprendedor. En mi caso, he solido ver emprendimientos que están en una fase inicial, ¿no? Como podríamos decir, de preincubación o empezando a Sí. De fase definir, ¿no? semilla, ¿no? Están en Sí, esa parte en la que aún no es realidad o está a medias, ¿no? sí, sí. Entonces, en mi experiencia, ¿no? Tomando en cuenta ese momento del emprendimiento, eh, suelo ver el error que piensan mucho en las ideas, pero luego no piensan en los problemas reales, ¿no? Siempre, y yo creo que si empiezas con una idea, en un principio está bien porque es algo que creo que a la persona le motiva, se ve trabajando en eso y lo quiere hacer y demás. Pero al final hay que entender que eso tiene que resolver un problema y que tienes que aportar valor a la persona, ¿no? No solo decir, oye, mi idea es lo máximo o yo creo que esto puede funcionar, pero tiene que haber una validación real, ¿no? Un testing o una investigación un poco que diga o que te dé el resultado de que estás resolviendo algo y que ese algo lo puedes monetizar, ¿no? O eso que tú estás resolviendo, puedes cobrar un dinero por eso, ponerle un precio y que hay gente que está dispuesta a que lo va a pagar. Entonces, Eso es lo que se llama el Product yo Market Fit, ¿no? Es que se dice. No, correcto, sí, vendría a ser eso, ¿no? Es Que haya una prueba, ¿no? Antes de lanzar y invertir todo el dinero que es posible, pues hacer una mini prueba o un mock-up. Que yo intento siempre hablar en castellano español para que la gente entienda. Como es un idioma, el startup es todo muy inglés. Hay mucha gente sí, que crea una barrera que dice, ostras, es que empiezas a decir Product Market Fit, mock-ups, no sé qué, y la gente desconecta. Entonces, para que la gente no desconecte, vamos a intentar hacer ese esfuerzo. Es básicamente lo que estamos diciendo es que las personas que crean ideas de negocio, que son estas startups, ¿no? Que creen antes una especie de prueba, de producto de prueba, que hagan un grupo de WhatsApp o un grupo beta o lo que sea y que a lo mejor ahí metan gente conocida y no tan conocida, metan gente y para que opinen sobre su producto y que realmente les dé feedback, ¿no? Les dé unos consejos de si, bueno, pues esto lo cambiaría, esto no lo cambiaría, esto, añadiría lo otro, y ya cuando tengas pues bastantes valoraciones y una evaluación consistente de que tu producto funciona, y ahí ya le metes leña al fuego para que crezca. total, ¿no? En un primer momento, pues necesitas, como dicen, ¿no? El mínimo producto viable o lo mínimo que Exactamente. necesitas que aporte valor tanto a ti que vas a estar llevando el negocio como a los usuarios o los clientes, ¿no? Que te aporte valor y que puedas con eso o sobre eso seguir sumando y seguir creciendo, ¿no? Y yo veo, al menos en esa etapa, que el tema de enamorarse de la idea, pensar, oye, esto Sí. así. Luego pueden haber también diferentes bloqueos según, ¿no? Como eh, las ideas que tenga el emprendedor, las experiencias que haya tenido a nivel profesional. Puede haber ahí también algún tema de mentalidad que puede ser también que esté, eh,
dificultando el avance, ¿no? A veces cuando les dices, oye, ¿por qué no haces unas entrevistas? O propones ideas, ¿no? Como para que puedan ir haciendo un poquito la validación. Eso puede poner nervioso a las personas, ¿no? Sobre todo si no Claro, son cosas que no has hecho antes, ¿no? Como es claro. nuevo, ¿no? De pronto hacer el cambio de trabajar por cuenta ajena a decidir emprender y crear un negocio, eh, puede ser, aparte que es retador, porque lo es, ¿no? El cambio de la mentalidad también es diferente, ¿no? Y ya no va a haber alguien que te diga lo que tienes que hacer o que tengas un roadmap definido, que te hayan dicho de que, oye, estos son nuestros objetivos de aquí a los siguientes 3 años, sino que ahora esas cosas las tienes Mm, que definir tú, ¿no? Y tienes que ir tú claro. marcando la pauta de cuál es esa velocidad, ¿no? A la que vas a avanzar en el proyecto. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Oye, ¿y cómo es esa comunicación? Porque tu trabajo tendrás que decirle muchas veces que no al fundador, a tu cliente, porque se está equivocando en algo o porque crees que no va a funcionar. ¿Cómo es esa comunicación con el cliente? ¿Le dices que sí y luego haces lo que tú quieres o directamente en esa charla previa le dices no, esto no va a funcionar? Si no se hace así, así, así. Bueno, yo siempre intento, cuando doy algún o entrego algún trabajo de diseño que, ¿no? que hayamos acordado previamente y demás, siempre intento ser muy honesta y transparente en decir, no, oye, hay este camino, sé que tú has pedido esto o me has solicitado esto, esta también es otra forma en la que se puede hacer, y siempre dar las respuestas o responder, ¿no? a las propuestas de diseño y demás de la forma, bueno, siempre darla sustentada, ¿no? De la mejor forma posible, sustentar a base de tener información de que esto funciona, ¿no? Sí es verdad que hay proyectos en los que ya son proyectos cerrados y que me dicen, oye, solo hay que hacer esto. Y ahí simplemente es, vale, hacemos esto, ¿no? Porque es lo que necesitas de forma puntual, porque ya ha habido un trabajo detrás donde se ha definido por qué se va a hacer así. Entonces es simplemente seguir la pauta, porque está, ¿no? de alguna forma justificado o sustentado de por qué se sigue ese camino. Pero luego hay otros momentos donde tienes la oportunidad de crear y de hacer esas nuevas propuestas que puedan llevar el proyecto a buen puerto, ¿no? Por ponerlo así. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está en Perú y que quiere venirse aquí a España a emprender de diseñadora de producto? Pues yo creo que lo primero, eh, al menos que fue lo que yo hice, creo que hay que tener un buen colchón de ahorro que te pueda servir y creo que es algo sensato, ¿no? Tener un colchón de ahorro con el cual tú puedas un Totalmente. poco manejarte en ese tiempo. Además, de hecho, desde la parte de visados, documentaciones y demás, para sacar diferentes documentos sí que te solicitan tener un colchón, sobre todo también para protegerte a ti, ¿no? De sentirte cómodo o Claro. que tengas, ¿no? Una forma de sustentarte por un tiempo. Recomendaría a la persona, ¿no? que quiera venir, eh, que ordene un poco su situación en ese sentido, que planifique, ¿no? Que lo haga planificado y que mientras pueda participar en algún evento online, ¿no? Si está allí, quiere venir aquí y puede participar en algún evento online, sumarse a alguna iniciativa, a lo mejor ir formándose
en algún aspecto, en algo de lo que luego se pueda dedicar, pues que lo vaya haciendo, ¿no? Y que luego haga la transición de una forma planificada y ordenada, ¿no? Que eso yo creo que va a ayudar mucho, sobre todo teniendo algún tipo Buen de contacto, consejo. haber participado en eventos y tener algún tipo de formación en alguna escuela o universidad de aquí. Esas son cosas que te ayudan mucho luego para poder entrar al mercado laboral. Es más o ¿Te has, menos te has un poco... adaptado, te has adaptado ¿no? bien aquí en España o se te ha complicado un poco la cosa? No, yo creo que me he adaptado bien. Es más, a veces me pasa que hablo con diferentes personas y mi acento, porque sé que estoy aquí unos 5 o 6 años, a veces mi acento ya no es el acento que yo tenía cuando vivía en Perú, es ya muy, muy distinto. Entonces, me- partiéndolo del acento, luego hay más cosas por las cuales yo ya me he adaptado, pero partiendo de ahí, sí, o sea, yo te puedo decir que me he adaptado bien. Yo para mí, ahora mismo vivo en Madrid, así que para mí Madrid es como mi hogar ahora y donde hago vida, donde hago negocios, donde hago todo. Qué bueno. Así que, sí, Si sí. tuvieses una máquina del tiempo, Micaela, y pudieses volver a cualquier época de tu vida, ¿a qué época volverías y qué le dirías a esa Micaela? Buena pregunta. A ver, yo a lo mejor volvería. Solo sería para tener una conversación conmigo, ¿no? Porque yo ahora en el momento de que estoy en un momento interesante y muy bueno, pero sí me gustaría volver a hablar con la Micaela de a lo mejor 15, 16, 17, 19 años, entre ese rango de, ¿En la de edad, adolescencia? ¿Mm? sí, en ese rango de edad, y simplemente decirle, ¿no? Eh, que ella puede salir adelante, que ella, ¿no? Es una persona que tiene todas las capacidades, que está preparada, que confía en sí misma, sobre todo el tema de la confianza, ¿no? La seguridad, la confianza, que siga siendo curiosa, que siga teniendo ganas de aprender, que no deje los sueños pasar o la vida pasar, ¿no? Sin haber hecho eso que le hace ilusión, ¿no? Principalmente yo creo que eso es lo que le diría, ¿no? Que crea en sí misma, sobre todo que crea en sí misma y que confíe, ¿no? Confianza. Sí, Bien. sí, sí, yo volvería más o menos a esa edad y le diría eso. Sí, sí. ¿Tienes algún hábito cuando todo se te derrumba a tu alrededor? No sé, fe en Dios, practicas el budismo, estoicismo, te meditas, haces ejercicio. A ver, yo en mi caso, del ejercicio es algo que tengo que poner más en práctica, porque sí, me gustaría cumplir algunas metas deportivas y sé que me tengo que poner las pilas con eso. Pero, a ver, así como alguna práctica, en mi caso yo creo en Dios. Eh, Creo que el tema de la oración es importante, así que Estoy de acuerdo. y esta fe o esta creencia en Dios no es solamente cuando las cosas van bien, es en todo momento. Cuando están bien en los momentos duros o vienen, estamos en momentos felices o más alegres, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esta fe que yo tengo o esta creencia en Dios me acompaña en todo momento, ¿no? Y bueno, he ido aprendiendo algunas cosas de la Biblia, he ido leyendo un poco y acercando y un poco haciendo crecer esa, esa fe que yo tengo, ¿no? Y la verdad que me da mucha, eh, no sé, me hace sentir mucho, mucho mejor, me hace Plena. sentir sí, sí, de alguna forma yo creo que es un poco lo que Dios también hace un poco con las personas, ¿no? Mientras vas Ujú. aprendiendo de la palabra, ¿no? A través de la Biblia y si tienes la oportunidad de ir a alguna iglesia, ¿no? Donde puedas también nutrirte en ese sentido, yo creo que Dios al final, según lo que dice en la Biblia, pues viene a traer paz, ¿no? Viene a traerte alegría, viene a traerte, porque Él quiere lo mejor para ti, ¿no? Es un Padre bueno al final Totalmente. y Él quiere que tú crezcas, que te desarrolles, que seas una persona próspera. Entonces, Que te eh, equivoques, también, que aprendas. también.
Sí, sí. Y bueno, yo estoy Te va a en eso meter, te va también. a poner gente alrededor tuya que va a hacer que te caigas, que te vuelvas a levantar, que acudas a él, que aprendas y que lo que dices está muy bien, que leas la palabra, que te juntes con una comunidad también creyente para que sigas aprendiendo de la gente que tiene más camino recorrido que tú. Sí, ¿En qué, sí, en total. qué crees que te ha ayudado Dios en tu camino? Yo creo que, y aquí quiero comentar algo antes, mi fe o mi creencia en Dios ha ido cambiando en el tiempo. Ahora mismo estoy en un momento en el que no cambio por nada y yo espero nunca, mejor dicho, siempre mantener esta fe y esta creencia por diferentes cosas que me han pasado. Em, pero yo creo que de alguna forma Dios siempre ha estado conmigo y me ha estado cuidando y acompañando en diferentes momentos, tanto en los momentos en los que no lo tenía tan cerca como en los que sí. Pero es alguien que siempre ha estado ahí, ¿no? De alguna forma cuidando y protegiéndome y medio guiando el camino, ¿no? Hacia, eh, hacia ayudarme a convertirme en esa persona a la que yo vine aquí, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? Ahora mismo yo creo que eh, Dios está conmigo, me acompaña y un poco también me está guiando un poco en el camino de cómo crecer, ¿no? Y desarrollarme, y no solo a nivel profesional, sino también como persona, en ese sentido. Bueno, yo también muy parecido, solo que yo tuve una especie de como de ausencia, por así decirlo, durante muchos años. Yo siempre he sido creyente, pero por ciertas cosas de la vida, no por nada malo, simplemente pues porque la vida pues te va llevando por unas Sí, sendas que te vas olvidando a lo mejor de tus principios y hasta hace poco, no sé, de repente me volvió a nacer esa fe y desde ese momento, pues estoy también con mi pareja, que también ella es creyente, pues yendo a la parroquia aquí en mi pueblo, conociendo a gente de la comunidad, leyendo la palabra todos los días, que siempre encuentro algo que me hace pensar, ¿sabes? Y es algo que es súper aconsejable, súper recomendable y que la gente lo haga porque es lo que hablabas antes, que te sientes completo y que sientes que tienes un propósito en la vida. Y eso es algo que creo que la gente con propósito llega mucho más lejos de la gente que no tiene propósito. sí, sí, total. Yo creo que no, cuando nacemos o inclusive antes de nacer, no, ya tenemos un motivo, ¿no? Un propósito por el cual estamos aquí y Dios quiere estar con nosotros también para guiarnos en ese camino de cumplirlo, ¿no? De repente nosotros no lo sabemos, pero Él está ahí, Ujú, siempre y en todo totalmente, momento, ¿no? Y siempre está cuidándonos, acompañándonos, ¿no? Somos sus hijos, ¿no? Al final, cuando ¿no? Hijo de Dios, lo reconoces como tu padre y él totalmente, siempre, como todo padre, siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Al menos así lo entiendo yo. Luego, conforme vaya aprendiendo, vaya conociendo más cosas, vaya sabiendo más de él, y lo que nos yo queda, imagino que ese exactamente, amor o esa fe crecerá, ¿no? Porque voy a conocer más exactamente, de él, o me voy a nutrir más de él, ¿no? En ese sentido. totalmente. Micaela, ya estamos llegando al final del podcast. Siempre pido a mis invitados que le pregunten, eh, que le hagan una pregunta al siguiente invitado, ¿vale? Entonces, el Vale. invitado anterior te hizo la siguiente pregunta para que respondas. ¿Qué aspectos de tu vida, comportamiento, paradigmas de pensamiento, relaciones de amigos o de pareja, has tenido que dejar atrás para seguir progresando como emprendedora? Vale. Eh, yo creo que formas de ser, maneras de ser. Eh, pero creo que la voy a responder así, ¿no? Temas amigos y demás, yo creo que los amigos también van evolucionando en el tiempo. Es posible que cuando estemos en una etapa universitaria o escolar tengamos muchos más, ¿no? Porque de repente hacemos más actividades y demás, pero conforme vamos creciendo, vamos desarrollando a nivel profesional, luego nos damos cuenta quiénes son amigos de verdad y quién no. Entonces, ahora yo te podría decir, mi círculo de amigos como tal es chiquito. Yo a lo mejor podría contar amigos cercanos con la palma de mi mano, Claro. porque Es que esos son los mejores, ¿eh? sí, o los incondicionales, ¿no? Esos que
que siempre de alguna forma, pues siempre han estado ahí, ¿no? Y son amigos de estos de que tú puedes escribirles y en cualquier momento y siempre te preguntan cómo estás o están pendientes de ti, no porque quieran algo de ti, sino porque, oye, son amigos, ¿no? Y quieren estar en tu vida y te lo demuestran de alguna forma. Entonces yo creo que esos son contados con la palma de la mano. Yo creo que no. eh, en ese sentido, las amistades sí que han evolucionado en el tiempo. Y luego yo diría formas de ser mías, maneras de ser que de repente yo tenía, esto de, y que con algunas yo sigo a día de hoy trabajando, ¿no? Esto de mostrarse, de ponerse hoy día la cámara, ¿no? De que la gente te vea, ¿no? A veces estamos muy cómodos estando en la sombra Sí, o ahí un poco en la esquinita, ¿no? Pero si tú eres la protagonista, ¿no? Imagínate que esto es una película, ¿no? No puedes tomar el papel secundario o estar siempre ahí a una esquinita para que nadie te vea como si fueses invisible, ¿no? Hay que también ser valiente y mostrarse y salir y hablar. Y, totalmente. Además, vemos una época que si no te expones, lamentablemente la gente no te conoce. total, ¿no? Salir, exponerse, mostrarse, contar, ¿no? Decir las cosas con seguridad. eh, Saber comunicar también, ¿no? Sobre todo en mi caso, yo tiendo a ser una persona más introvertida, vivo mucho tiempo en mi mente, en mi cabeza y a veces el tema de saber comunicarse, expresarse, decir las cosas de Pero está forma bien porque asertiva. has aceptado la invitación al podcast, que eso es algo que a la gente le da mucho miedo y eso es Sí. algo que dice mucho de ti. O sea, que enhorabuena por ese paso, de verdad. Que aunque seas Gracias. introvertida, que como me estás diciendo, da más valor aún a tu decisión de presentarte a este podcast y contar tu vida. Sí, sí, nada, muchas gracias de verdad por la invitación. A mí me hacía mucha ilusión cuando me lo comentaron y dije, claro, sí, cómo no. Obviamente sí me puse nerviosa, no te voy a negar, pero No, es normal, es bueno, normal. es el primero, es Muy el bien. primero. Me prepara para el segundo, el tercero y los que vengan. Así Oye, que ojalá que el diario como emprendedor que te haga impulsarte, ¿no? En tu marca personal. Ojalá. sí, sí, Vale, no, y Micaela, muchas pues gracias. te toca hacer a ti la pregunta al siguiente invitado. ¿Qué le quieres preguntar? Em, Si quieres te a lo ver, puedes pensar, ¿eh? No hay problema. ¿cómo? Que si quieres te lo puedes pensar, que no hay problema. Sí, sí, a ver, he estado pensando un poco sobre la pregunta y yo la verdad no sabía que en la entrevista íbamos a hablar de Dios. Me ha gustado muchísimo hablar de temas de la fe, que yo todavía es un camino que estoy aprendiendo y viendo cómo acercarme y sé que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de las personas. Eh, a mí me gustaría de repente, como pregunta, ¿no? Dejarle a la otra persona, ¿Vale? no, es preguntarle algo como qué cosas, no sé si llamar milagros, ¿no? Pero qué cosas ves que en tu vida han sido hechas por obra de Dios, ¿no? Eh, Me gusta la ¿cómo pregunta. ves o cómo percibes esa presencia de Dios en tu vida, ¿no? Sé que es un poco, no sé si la otra persona sea cristiana, católica o la religión que practique, pero Tranquilo, sí. lo puedo adaptar para que suene que pueda contestarlo. Y luego a lo mejor le tiro un poco del hilo y llegamos al punto de la fe desde tu pregunta. No, genial. Pues sí, sí, esa sería un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo percibe, cómo agradece o cómo ve, ¿no? Esa presencia de Dios en su vida. Pues mira, te voy a hacer un poco de malo y te voy a hacer la pregunta a ti. Vale. ¿Cómo, qué, ¿Cómo has visto en qué momentos has notado esa presencia de Dios en forma de milagro o en forma de acción en tu vida? Pues yo creo que está en todo momento, ¿no? Ahora mismo vivo en una casa llena de amor, eh, creando un hogar, tengo familia, eh, tengo personas, seres queridos, que he ido haciendo amigos en el tiempo, tengo estos amigos incondicionales, que son o amigas incondicionales, ¿no? De toda la vida. Estoy en un momento eh, próspero, de crecer, ¿no? Yo creo que sobre todo lo veo también, y que sé que es algo que es un trabajo del día a día, pero
lo veo en cómo he ido cambiando yo como persona, ¿no? O este nivel de cómo he ido, no, yo tengo un nivel de introspección en el cual yo voy viendo, ¿no? Como, oye, esto pasó, tal, o voy eh, analizándome un poco a mí misma, ¿no? En varios aspectos y a veces tengo ese nivel de conciencia que me permite decir, oye, aquí me equivoqué, aquí esto, aquí lo otro, esto lo Eso puedo es buenísimo. mejorar, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo hacer así, reconocer cuando uno se ha equivocado, ¿no? También tengo personas a mi alrededor que también si ven algo y demás me dicen, oye, esto, tal, ponte las pilas con esto, mejora esto, que están ahí y que nunca me sueltan en ese sentido de que siempre están ahí detrás, oye, tienes que hacer, porque saben que tengo talento, que tengo potencial y que puedo salir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Que estoy de alguna forma rodeada de ese tipo de personas que quieren hacerme crecer, que quieren ver que desarrolle, que avance en general, no solo en un tema laboral, sino también en otras cosas, ¿no? Y es un poco la forma en la que yo veo ese cuidado o esa presencia. Qué bueno, qué bueno. Luego hay más, ¿no? Pero podría seguir hablando, ¿no? Pero en principio es por las personas que tengo alrededor y por la oportunidad también que tengo de poder crear, ¿no? De estar en un espacio seguro en el cual también me permita crecer, ¿no? Donde de repente hay cosas que tengo que pensar, sí, pero luego otras en las que no tengo tanto que preocuparme en ese sentido. Entonces, Muy sí, bueno. yo diría eso. Me alegro de escuchar eso. Micaela, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por responder a cada pregunta con esa transparencia y con esa honestidad. Darte la enhorabuena porque si eres una persona introspectiva, ofrecerte como invitada a un podcast es un paso bastante duro de dar. Me imagino que habrás estado dándole vueltas estos días. Así que enhorabuena porque esos pasos son los que hacen que una persona llegue a donde quiere llegar y conseguir su propósito. Así que enhorabuena por eso y nada, te avisaré cuando publique la entrevista para que la compartas y estamos en contacto. Genial, nada, David, muchas gracias por la oportunidad. Sí, es verdad que me he puesto un poco nerviosa en diferentes momentos, pero he intentado, lo dicho, ¿no? Responderte de la forma más transparente, honesta y profesional eh, eh, para la entrevista y el podcast y demás, ¿no? Y yo no me esperaba, pero me ha parecido muy bonito hablar de Dios. No pensaba que íbamos a ir por ese camino, pero Este me es ha gustado. el diario de emprendedores, así es, puede salir por cualquier parte. Sí, sí. Yo igual es un camino que estoy recorriendo, estoy aprendiendo, voy un poco en mi ritmo, ¿no? Así como pasitos despacito, a veces voy, otras veces más rápido, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Aprendiendo de más, de conocer a Dios, de aprender de Dios, y bueno, la palabra, ¿no? Que al final es la Biblia, Claro, lo ¿no? importante es que estemos en el camino y aunque nos caigamos, otra vez nos vamos a levantar y seguir intentando. Total, total, total. Siempre seguir Bueno, adelante. Micaela, pues un placer conocerte y estamos en contacto. Chao. Nada, muchas gracias, David. Hasta luego. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.